la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y esos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando meditamos en la palabra del Señor, es importante que investiguemos acerca también del origen de las Escrituras. Es importante hacer un estudio exegético, bien pormenorizado, de las Escrituras que hoy en día tenemos en las diferentes Biblias. Cada día hay Biblias nuevas en las cuales hay un lenguaje moderno y más entendible, pero se corre con el riesgo de que algunas Biblias sean modificadas o alteradas, sea de manera inconsciente o también consciente. El texto que acabamos de leer es más conocido como la coma juanina, en la cual se ha establecido a través de estudios teológicos que hay una alteración en este texto y en el cual tenemos que ser muy juiciosos en investigar su origen, sus alteraciones y quizás por qué lo hicieron de esa manera. Cuando nosotros miramos la coma juanina, la cual tiene otros nombres como paréntesis juanino, como la cláusula juanina o el apócrifo juanino, podemos encontrar que no es el original como está escrito. Cuando miramos entonces el origen de la coma juanina, se habla acerca de las controversias siempre sobre el dogma de la Trinidad que se dieron desde el siglo III y IV. Cuando miramos cada uno de los análisis que se han hecho en diferentes Biblias, encontramos que no aparece por ninguna parte. Podemos mencionar algunas Biblias en las cuales al revisarlas aparece el texto original que vendría a ser de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Este versículo así está en la Biblia textual Social Bíblica Iberoamericana. En la Nueva Versión Internacional dice de la misma manera, así como en la Biblia Latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Palabra de Dios para todos, la Biblia Peshitta en español, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia Castilla, la Biblia interlineal en griego y español, en las cuales no se encuentran el texto como se leyó. Así que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos entender entonces que fueron escritos apócrifos que quizás fueron colocados en las traducciones y posiblemente algunos establecen que en el siglo XVI la figura central de la historia de la coma juanina fue un humanista llamado Erasmo de Róterdam, quien estuvo trabajando en textos griegos y latinos del Nuevo Testamento y en 1512 comenzó a compilar el Nuevo Testamento en latín. Recogió todos los manuscritos de la Vulgata que pudo encontrar para crear una edición crítica. En 1516 fue publicada una segunda edición que contenía la compilación del Nuevo Testamento en latino y griego, y esta segunda edición eventualmente se convirtió en una importante fuente para la traducción de la Biblia al idioma alemán efectuada por Martín Lutero. La coma juanina no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus. Esta solo se introdujo hasta la tercera edición publicada en 1522, y su aparición en la tercera edición ha sido explicada como resultado de la presión que la Iglesia romana impuso sobre este varón Erasmo de Róterdam. Así que podemos entender que muchos textos en la Biblia han sido manipulados y alterados. Sin embargo, los estudiosos de la palabra del Señor, los que creemos que Dios es uno, aunque la Biblia la traten de alterar, de modificar, la esencia del Espíritu Santo y de la palabra del Señor nos muestra que Dios es uno. Para nosotros que predicamos el nombre de Jesús
y que no tocamos la Biblia porque la palabra de Dios nos enseña a no alterar ni modificar, ni a quitarle ni añadir palabras dichas por el mismo Señor, porque caeríamos en pecado. No tenemos ningún problema en dejar las escrituras tal como están. Al contrario, si nosotros leyéramos el texto como aparentemente se dice que fue alterado, donde dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Así de que cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, entendemos que el Padre, que es Dios el Creador, Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Eso lo encontramos allá en Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. Dios, que es el Verbo, que es la palabra, se hizo carne. Y Dios es Espíritu. Así que el Espíritu Santo no es diferente al Padre, porque no pueden haber dos espíritus. Por eso no tenemos ningún problema en entender de que aunque se hablen de las naturalezas del Señor, se hable también de los títulos de Dios. Para nosotros el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es el mismo. Así que hoy podemos concluir que sí hay alteraciones en la palabra del Señor, pero el Espíritu del Señor nos indica que Dios es uno y su nombre es Jesucristo.